culto o ser sabio? Quiero invitarte a que abras tu Biblia en la epístola de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, y voy a darles lectura. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Ser culto o ser sabio? Hoy en día la arrogancia y la altivez es algo que caracteriza a nuestra sociedad. Hay muchas personas que se dicen ser muy cultas por saber un sinfín de cosas, pero que sin embargo tratan mal a las demás personas por ese mismo conocimiento que ellos tienen. Tratan a las personas de una manera despectiva porque no estén al mismo nivel intelectualmente. Todos hemos visto esta clase de situaciones, pero cuando pensamos en esto esperaríamos que solo sucediera fuera de la iglesia, pero la realidad es que no, la realidad es que esto también pasa en nuestras congregaciones. Algunos creemos que por una posición de liderazgo o por tener un poco de conocimiento a veces superficial de la Biblia somos superiores a los demás. Personas cultas que sabemos mucho, pero hacemos poco. Entonces, ¿cómo ser una persona sabia y no solo ser una persona llena de conocimiento vacío? Santiago escribe a judíos que estaban siendo perseguidos y oprimidos en tierras extranjeras. Ellos tenían muchas razones para querer rebelarse o para querer actuar violentamente. Sin embargo, Santiago les va a decir que esta manera de actuar no es la correcta y solo es una evidencia de su falta de apego a la sabiduría de Dios. Este pasaje es de alguna manera el pasaje central de la epístola de Santiago porque antes Santiago va a hacer advertencias sobre el comportamiento de ellos, pero estos versículos son claros para aquellos que han descubierto que el verdadero origen y principio de la vida cristiana es la sabiduría de Dios. La sabiduría que no nos hace cultos de una manera vacía, sino que provoca la humildad correcta que conecta nuestras palabras con nuestras acciones. A través de este pasaje aprenderemos cómo distinguir entre la sabiduría terrenal y la que proviene de Dios y cómo podemos comportarnos de acuerdo con la sabiduría celestial. Punto número 1. La sabiduría de Dios es más que palabras. En el versículo 13 encontramos esto. Santiago comienza con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta pregunta es un desafío para los que se creían sabios, porque esto implicaba que ellos hacían lo que Santiago va a explicar a continuación, pero también es una invitación a examinar la vida misma, la vida de uno mismo, y una petición para mirar dentro de la congregación y buscar modelos a los cuales seguir. El sabio en este contexto es alguien que comprende la naturaleza y el propósito del saber, y sobre todo que tiene la capacidad de enseñar a otros. Y la palabra entendido se refiere a alguien que es un especialista que puede aplicar su habilidad y su conocimiento en las cosas prácticas. Si hay alguien así entre nosotros, esto entonces debe notarse por sus acciones externas. Desde aquí podemos darnos cuenta que al igual que la fe en Santiago 2:18, debe mostrarse por las obras, también la sabiduría es una cosa práctica y no meramente intelectual. Primeramente, la sabiduría debe mostrarse en el estilo de vida, en tu estilo de vida, la manera en que enfrentas los problemas y las situaciones. Esto debe ser de una manera buena o agradable, una vida realmente atractiva para los que te ven, por tu manera de relacionarte con los demás y de responder a las diferentes problemáticas de la vida. La vida de aquel que es un verdadero sabio no solo debe mostrarse con una buena conducta, sino que también hace todas las cosas con humildad. Si lo pensamos, hoy en día nosotros no solemos conectar estas dos palabras, ¿no? Alguien sabio de mucho conocimiento con alguien humilde. Esto no es algo común, por eso nos asombra tanto cuando alguien con muchos títulos o con mucho conocimiento se sienta a la misma mesa que nosotros y puede conversar, ¿no? Tener una plática normal.
Tenemos la idea de que las personas que saben mucho, que tienen una posición de liderazgo, no son iguales a las demás personas, o por lo menos a esto estamos acostumbrados. Pero Santiago desde el capítulo 2 va a enseñar que no debemos hacer favoritismos y ahora va a enseñar que debemos ser humildes, sobre todo cuando alguien es sabio, tiene que ser humilde. La palabra mansedumbre que aparece en este versículo se traduce también como amabilidad y es todo lo opuesto a la arrogancia o a la promoción individual. Los griegos describían esta palabra como poder bajo control, es decir, la clase de humildad para saber que aunque puedas tener todo el conocimiento del mundo, sigues teniendo la responsabilidad de amar y servir a los demás. La humildad no es una limitante para el conocimiento, sino más bien una oportunidad para el crecimiento de este mismo conocimiento en la transmisión, enseñándolo a otros. Jesús mismo es el ejemplo de esto, quien siendo Dios enseñó con toda humildad a sus 12 discípulos y a todos los que se acercaban a Él. Debemos tener cuidado de no ser arrogantes, porque la arrogancia puede persistir incluso donde hay una buena doctrina. Pero si nos comportamos arrogantemente, todo el conocimiento que podamos tener de la verdad se derrumba y es una mentira, porque no existe verdadera sabiduría sin humildad. Es por eso que la sabiduría de Dios es más que palabras, porque no basta con hacer las cosas correctas y tener un conocimiento elevado de la palabra de Dios, sino que es necesario que sea reflejado en la manera de vivir con un corazón humilde. La sabiduría de Dios es más que palabras. Pero entonces, ¿qué es la sabiduría terrenal? Y este es el punto número 2. La sabiduría terrenal es autocomplaciente. Esto va a estar en el en los versículos 14 al 16. En estos versículos, Santiago va a describir cuál es el origen y las características, pero también el resultado de la sabiduría terrenal. Y lo que caracteriza primeramente al hombre con sabiduría terrenal son los celos amargos y una ambición egoísta. Es por eso que la sabiduría terrenal es autocomplaciente, porque solo se enfoca en las cosas que te traen tu propio bien y se olvida de los que están alrededor. La falsa sabiduría terrenal provoca un orgullo desmedido por el éxito que esta sabiduría te puede dar. Esto es una negación de la verdad en el sentido de que si antes hemos dicho que la sabiduría de Dios es humilde, al compararla con envidias y rivalidades es evidente que esta sabiduría no es la verdadera, sino que es meramente terrenal. Y es importante ver que este versículo dice que tanto la envidia como la rivalidad se encuentran en el corazón. Recordemos que para los judíos el corazón no es el centro de las emociones, sino más bien el centro de la vida misma y del pensamiento. Es decir, que es en la mente del ser humano donde se desarrolla este tipo de falsa sabiduría. Santiago sabía que esto era algo que estaba pasando en la vida de los judíos a quienes escribía, que estos creyentes hacían partidismos y que incitaban a la mala conducta y a la violencia. Es por eso que les menciona estas dos características. Y si lo pensamos, nosotros tampoco nos encontramos tan lejos de esta situación. ¿Cuántas veces en nuestra congregación hemos visto casos de hermanos que luchan por una posición o por reconocimiento, o incluso hemos sido nosotros mismos? ¿Cuántas veces ese afán de recibir lo que creemos merecer nos ha hecho caer en una ambición egoísta que sin darnos cuenta nos lleva a dañar a otros? Y esto no solo en la iglesia, sino también en la vida diaria. A veces en la escuela, con tal de sobresalir más que otros, te niegas a prestar ayuda o a compartir algunas fuentes de información. O en el trabajo, prefieres dejar que tu compañero de trabajo cometa algún error que pudo haber sido prevenido solo para que tú seas reconocido como el mejor. O por ejemplo en las protestas comunes que están tomando lugar en el mundo, que buscan proteger a algunos pero dañan a otros. Debemos tener cuidado porque precisamente esto es lo que Santiago va a querer evitar, que la falsa sabiduría lleve a los creyentes a pisotear a los demás. Dice en el versículo 15 que el origen de esta sabiduría es terrenal, es decir, que no es del cielo, que no proviene de Dios, sino que es de este mundo. Luego dice que es natural, esto significa que no es producida por el Espíritu Santo, sino que proviene de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y después dice que es demoníaca.
Esta es una palabra fuerte realmente, pero Santiago va a decir que si algún creyente se deja dominar por este tipo de falsa sabiduría y no la de Dios, está cumpliendo los propósitos malvados del enemigo. La manera de darnos cuenta de este tipo de sabiduría no es por lo que se puede opinar, sino más bien por lo que se puede ver, lo que es visible. Las acciones de esta persona, que recordemos en algún momento podemos ser nosotros, son celos amargos, peleas, arrogancia, mentira, desorden y solo cosas que no agradan a Dios. Todo esto pasa en nuestras iglesias, ya que sutilmente comenzamos a discutir, por ejemplo, por qué ministerio está creciendo más que el otro, o que el líder es mejor que el otro. Incluso dentro del seminario, cuando pensamos que porque alguien pastorea una iglesia con más personas, tiene un llamado mejor. Pero esto no debe ser así. No debe ser así. La verdadera sabiduría no se mide por los números, sino por las acciones, por la manera en que nos comportamos, como ya lo vimos al principio, es más que palabras. En el versículo 16 vamos a ver lo que provoca la sabiduría terrenal, que es autocomplaciente. Solo provoca inestabilidad, inconstancia y desorden. Este tipo de falsa sabiduría provocará desorden y producirá que los demás hermanos se involucren en prácticas desagradables como el chisme o la murmuración o una rivalidad equivocada. La sabiduría terrenal es muy dañina para la congregación porque solo puede provocar división y conflictos que favorecen engañosamente a la persona que actúa con esta mala sabiduría o falsa sabiduría. Es por eso que la sabiduría terrenal es autocomplaciente, porque se centra en ti mismo y deja a los demás de lado. En cambio, la sabiduría de Dios, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Este es el punto 3. La sabiduría de Dios es conciliadora. Esto lo vamos a ver en el versículo 17 y 18. Los versículos 17 y 18 describen cómo es la verdadera sabiduría y qué es lo que la caracteriza. Si ya vimos que la falsa sabiduría que es terrenal produce división y conflicto, la sabiduría de Dios es conciliadora porque no se centra en ti mismo, sino en los demás. Debemos saber que la sabiduría verdadera es un atributo de Dios y Dios mismo es sabiduría. Por eso podemos identificar todas estas características que vamos a ver a continuación en la persona de nuestro Dios y debemos de imitarlo a Él. Primero, la sabiduría de Dios es pura, es decir, que en todos los aspectos de la vida es limpio, en el pensamiento, en las palabras, en la acción. No existe lugar para malos deseos. Esta pureza tiene que ver también con la santidad. También dice que es pacífica, eso significa que la persona con esta clase de sabiduría va a buscar siempre la paz ante cualquier situación. Esto se ilustra con una historia que Lutero cuenta de dos cabras que se encontraron en un puente que estaba lleno de agua profunda y no podían ir hacia atrás ni hacia adelante. Y después de charlar un rato, una de ellas se echó al suelo y dejó que la otra pasara por encima y así ninguna de las dos se hizo daño. Lutero dice que la lección es muy sencilla. Conténtate si tu persona es pisoteada por causa de la paz. Tu persona, no tu conciencia. Es decir, que la sabiduría de Dios es conciliadora, que va a buscar siempre hacer el bien en sus relaciones interpersonales y que va a evitar a toda costa el conflicto innecesario. ¿Cuántas veces al terminar una pelea con alguien nos ponemos a pensar en que pudimos haber evitado lastimarnos si tan solo hubiéramos estado dispuestos a ceder en algo? Bueno, pues es solo la sabiduría de Dios la que puede llevarnos a comportarnos de esta manera. Después, la sabiduría de Dios es bondadosa, que se traduce también como amable, es decir, que es una persona que ama y que es fácil de amar, que siempre piensa en el bien de los otros. La sabiduría de Dios también es dócil, es decir, que es alguien con quien puedes platicar y razonar y que está dispuesta a dialogar y ceder cuando es necesario. Por último, la sabiduría de Dios es imparcial y sincera. Es decir, que no existen los favoritismos, la distinción de personas y que no busca el interés propio, sino que hace lo correcto. ¿Cuánto necesita hoy el mundo esta imparcialidad? Y esto solo puede ser producido en el corazón del hombre por Dios. La verdadera sabiduría es también sincera o sin hipocresía, es decir, que no es fingida, que no es de dos caras,
sino que es la misma persona en cualquier lugar donde se encuentre y que en cualquier lugar va a buscar glorificar a Dios. Esta parece una lista muy grande, no muy difícil de llenar. Sin embargo, debemos de aprender que esta sabiduría solo es producto del Evangelio que se ha sembrado en nuestros corazones. No hay otra manera. Esta sabiduría solamente la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta misma sabiduría debe ser sembrada en paz, en la paz de Cristo. La única paz que nunca termina y en quien podemos descansar sin importar lo que suceda. Porque la paz del mundo hoy parece que ha sido quitada. Sin embargo, nosotros los que creemos en Cristo debemos estar seguros de que esta paz permanecerá. La paz de Cristo permanecerá. Y es precisamente en esta paz donde la sabiduría es sembrada y donde produce sus frutos. La sabiduría de Dios que es más que palabras y que es conciliadora. Ahora que sabes todo esto, yo quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida. No sobre la vida de los demás. No pienses en quién está haciendo las cosas mal. Más bien te invito a orar a Dios y dejar que Él te muestre qué es lo que debes cambiar en tu manera de actuar. Y dejar que sea Dios quien transforme tu vida en esos aspectos. Este pasaje determina cuál debe ser el carácter de un verdadero hijo o hija de Dios. Y hoy tienes la oportunidad de determinantemente decidir si vas a vivir la vida cristiana de esta manera o no lo vas a hacer. Hoy busca aferrarte a tu relación con Dios y no con el mundo. Hoy estamos siendo bombardeados por ideas revolucionarias que nos invitan a la violencia, a cambiar nuestra sociedad con golpes e insultos, pero al final siempre va a haber alguien que esté dañado. Pero tú como hijo de Dios y embajador de su reino, tienes hoy la oportunidad de hacer el cambio, demostrando cada día una sabiduría verdadera y no un mero conocimiento vacío. Todas las luchas que hoy surgen buscan algo que solo puede ser encontrado cuando estamos cara a cara con Dios, y eso es identidad. Hoy quiero invitarte a que tu identidad sea distinguida por esta clase de sabiduría, que ama, que es humilde, que perdona, que es conciliadora, que no se guía por los títulos o los reconocimientos, sino que ante todo sirve a los demás y busca el bien del prójimo. La sabiduría de Dios que es más que palabras y que es conciliadora. Y que todos los días busquemos y luchemos por alejarnos de esta sabiduría terrenal que es autocomplaciente y que deja de lado al prójimo. Mi oración para ti es que el Señor forje en ti un cristiano que le honre con cada pensamiento, palabra y acción. Que Dios te bendiga.